Bienvenidos al ABC de la reforma tributaria de Gustavo Petro, donde les vamos a mostrar a todos los colombianos cómo esta reforma propuesta por el nuevo gobierno es impertinente y afecta a todos los colombianos, no solo a los más ricos como él decía. Hoy nuestro primer invitado es Miguel Uribe. Y quiero que arranquemos con lo primero, senador. ¿Es necesaria esta reforma tributaria? Hola Daniela, un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan. Realmente esta reforma tributaria no es necesaria y es injusto con los colombianos que este gobierno, sin ni siquiera habernos propuesto una ley de presupuesto donde nos diga para qué necesita más plata, hoy ya le está diciendo a los colombianos que está listo para cobrar más impuestos. Después de la pandemia que hemos vivido, de la reactivación económica tan difícil que ha sido para este país, muchas personas todavía desempleadas, sin oportunidades, es completamente irracional, absurdo que este gobierno trate de asfixiar nuevamente a las pequeñas y medianas empresas, a la clase media, a los hogares de bajos ingresos con más impuestos, sin hacer un solo esfuerzo de austeridad, de eficiencia, de ahorro, de lucha contra la corrupción. Pero vuelvo, repito, no sabemos para qué se está cobrando esta plata. Así que hoy yo podría decir que además de ser incoherente, como bien tú lo decías, no solamente se está, es decir, con el pretexto de cobrarle más a los ricos, lo que está haciendo es golpeándose a todos los colombianos. Entonces no solo es incoherente, sino además es innecesaria. Entonces, senador, ¿para qué quiere hacer esta reforma Gustavo Petro? Pues uno no entiende, digamos, evidentemente uno pensaría que lo que quiere es tener más plata para hacer política, es decir, para construir un proyecto político. Pero nos han dicho que necesitan plata porque la situación fiscal del país no está bien. Y yo creo que aquí hay que detenernos un minuto. Eso no es cierto del todo. Si bien hoy tenemos unos indicadores de déficit, de deuda, por ejemplo, mayores a los que hemos tenido históricamente, se circunscriben en un contexto de pandemia, en donde el país tuvo que hacer un esfuerzo para dos cosas. Primero, para salvar vidas, pero lo segundo, para salvar empleos. Y parece que ha sido exitoso. El mismo ministro Ocampo del gobierno Petro reconoce que el esfuerzo que hizo el gobierno Duque fue exitoso. Primero en la superación de la pandemia, es decir, en el proceso de vacunación, compra de ventiladores, compra de UCIs, entre otras cosas. Pero segundo, en la reactivación económica. Es que hoy hay que decir que Colombia, de acuerdo a todos los indicadores, a Bloomberg, por ejemplo, ha sido uno de los países que mejor ha superado la pandemia en el mundo. Por ejemplo, somos el tercer país de la OCDE que ha tenido mejor desempeño económico, el tercero de todos los miembros de la OCDE y el mejor de Latinoamérica. Entonces, es evidente que la situación fiscal, uno si la lee solo con los indicadores fiscales, de pronto diría que no está bien. Pero si uno ve el conjunto, ve que hay una reactivación económica que finalmente era la propuesta. Entonces, digamos, se está construyendo el escenario o está un pretexto para hacer esta reforma de manera equivocada. Y segundo, no nos han dicho cuánta parte de esta plata va a cubrir esa situación fiscal. Entonces, al final lo que queda claro parece más que lo que quieren es plata para el bolsillo, para el gasto social. Y yo quiero aquí hacer también un énfasis. Hay un error estructural en esta reforma y en este gobierno. Dicen que la única manera de combatir la desigualdad es cobrarle más a los ricos. Falso. La mejor manera de combatir la desigualdad es mejorando la destinación del gasto público, es decir, focalizando. ¿Qué quiere decir eso? Con políticas sociales reales para superar la pobreza, para tener un empleo, para tener mejor educación, para tener un emprendimiento o crear una empresa. Entonces, aquí nos están diciendo, necesitamos más plata, más plata, más plata. Falso. Con ese argumento durante años nos han cobrado plata y las cosas no han funcionado. Entonces, eso es precisamente lo que no podemos permitir en este gobierno. Senador, o sea que Petro está buscando plata. Van a grabar un montón de cosas, no sabemos si es necesaria ni en qué se la van a gastar. Y es bastante preocupante, pero es un hecho. ¿A usted qué es lo que más le preocupa de esta reforma? Bueno, en primer lugar, el golpe a las personas naturales, es decir, a los ciudadanos de a pie. Vuelvo, repito que dijeron aquí que iban a cobrarle a los más ricos, que es que les preocupa mucho que los 4.000 más ricos de Colombia no pagan impuestos, cosa que además no es verdad. Aquí están, básicamente esta reforma, como han dicho algunos expertos, es como salir a cazar en zoológico, es decir, van a cobrarle más a los mismos que ya llevan pagando los impuestos. Pero además van a afectar a las personas de clase media y a las personas de bajos ingresos, vuelvo, repito, a los ciudadanos de a pie. Por ejemplo, hay impuestos regresivos, impuestos como las bebidas azucaradas o alimentos ultraprocesados. Eso va a subir el valor de la canasta familiar y el costo de los alimentos. Por ejemplo, hay un fatal impuesto a la vejez. ¿Cómo es posible que todas las personas que tengan una pensión de más de 5 millones de pesos se van a ver afectados?
Es decir, vamos a pasar de no pagar nada en las pensiones a pagar por lo menos tarifas del 19 al 39%. Es decir, imagínese usted, si usted es pensionado y usted, por ejemplo, tiene solo su ingreso de la pensión, va a tener un costo gigantesco si tiene más de 5.600.000. Primero, porque todo aquel que tenga una pensión entre 5 millones y 8.400.000 a 9 millones va a tener retenciones en la fuente y va a tener, pues evidentemente, va a perder liquidez y flujo de caja. Y de 8.400.000 para arriba va a verse perjudicado realmente con unas tarifas muy altas. Y peor aún si ese pensionado tiene, por ejemplo, algún tipo de activos, si tiene, por ejemplo, un predio, una casa de recreo, si, por ejemplo, tiene unas acciones, algún otro tipo digamos, de participación accionaria, pues esa persona va a pasar de pagar 0 en pensión a pagar 39 por todos sus activos. Y eso suena a veces lindo, pero crea una distorsión gigantesca por hogares y al final va a terminar empobreciendo a los pensionados. Segundo, las personas naturales con más de 10 millones de pesos, dice el gobierno, son los únicos que van a pagar un poco más de impuestos. Falso, falso. Las personas que ganen más de 7.800.000 son las personas que van a tener que pagar por lo menos el doble en su tarifa efectiva de impuestos al año. Es decir, una persona que se gane 7.800.000 tiene un muy buen salario, pero no es rico. Y hay que decir que también hay una distorsión, porque, por ejemplo, si una madre cabeza de hogar con 2 hijos se gana 7.800.000, pues no es lo mismo a que 2 personas jóvenes comenzando su carrera profesional se estén ganando cada uno 7 millones, una pareja se estén ganando 7.800.000. Entonces empieza a crear una distorsión y un costo adicional para familias que hoy es el peor momento en el que uno les puede imponer, digamos, una nueva carga tributaria. Entonces, que quede claro que no es cierto lo que está diciendo el gobierno, ni es verdad que solamente las personas de más de 10 millones de pesos van a tener que pagar más impuestos. Eso no es verdad, son personas de más de 7.800.000, ni es verdad que solo pensiones de más de 10 millones, ya vimos que se van a afectar desde 5 millones en adelante. Pero termino con esto, este gobierno está cambiando la manera en la que se contabilizan los ingresos. Hoy, con la norma actual, tenemos varios componentes que tienen diferentes tratamientos, a eso le llamamos cédulas, es decir, si usted tiene dividendos por acciones, se le cobra 10%, si usted tiene ganancia ocasional, es decir, una herencia, vende una casa, vende un carro, vende un local comercial, tiene un 10%, si usted tiene un ingreso laboral, tiene unas tarifas que se establecen en el estatuto tributario y así sucesivamente. Hoy el gobierno pretende juntar todo y darle el mismo tratamiento, y por supuesto que el tratamiento que se le va a dar es el más gravoso para el colombiano, el que más va a tener una carga tributaria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que los colombianos, por ejemplo, que ganen 3,5 millones de pesos mensuales, que no tendrían que pagar renta hoy, si ese colombiano de 3,5 millones vende un carro, por ejemplo, vende un local comercial, vende una casa, recibe una herencia o cualquier otra opción similar, va a tener que pasar de pagar nada a poder pagar de 19 a 39%. Entonces son costos realmente importantes para los ciudadanos. Y hay una cosa que a mí particularmente me preocupa, y es que esta reforma va a acabar por completo los estímulos para construir vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Es decir, va a acabar con el sueño de tener una vivienda propia en Colombia. Porque por una parte va básicamente a frenar la construcción de vivienda y va a reducir en 100.000 viviendas al año la construcción de este tipo de unidades habitacionales, es decir, vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Por un lado, tiene un impacto gigantesco en empleo. Solo piensen ustedes lo que quiere decir. Si ya no hay 100.000 viviendas al año que se construyen, ¿cuánta gente deja de trabajar? Pero el segundo efecto va a ser que se va a incrementar, se va a disparar por los cielos el costo de la vivienda. ¿Y quiénes son los perjudicados? Las personas de menores ingresos que necesitan casas de 150, 135 y 90 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vale la pena también decir que, por el otro lado, los nuevos impuestos a la ganancia ocasional van a frenar el mercado de vivienda usada, pero adicionalmente las personas que tienen una casa que quieren vender para comprar vivienda nueva también se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque, ojo a esto, vamos a pasar de un 10% en ese impuesto hasta un 39%. Imagínense por un minuto, si usted vende su casa, que por ejemplo, ¿qué pasa mucho en Bogotá? Voy a dar un ejemplo en Bogotá. En un barrio, por ejemplo, no sé, en Bosa, por ejemplo,
Si usted se va, por ejemplo, al Porvenir, muchas veces algunas casas, ¿qué pasa? La persona compra su lote, construye, por ejemplo, el primer piso, echa plancha, cuando tiene la oportunidad construye el segundo piso, cuando tiene la oportunidad construye el tercer piso, por lo general en el primer piso pone un local comercial, en el segundo arrienda el apartamento y en el tercero vive la familia, por ejemplo. Pues resulta que esa persona, después de trabajar toda su vida, quiere vender esa casa para comprar una casa nueva, por ejemplo, quiere comprar esa casa para pagar la educación de sus hijos. Pues después de trabajar toda la vida para construir su casita, va a tener que pagar ya no el 10, sino el 39%. Es decir, esto va a asfixiar por completo a los colombianos. ¿Por qué es impertinente la reforma de Gustavo Petro, Miguel? Daniela, como bien lo decía Gustavo Petro como candidato, es completamente incoherente ponerle impuesto a la comida cuando hay hambre o ponerle impuesto al trabajo cuando hay desempleo. Esta reforma va a golpear a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Pero yo personalmente quiero saber qué pasa con los jóvenes, qué nos va a pasar a nosotros con esta reforma. Daniela, realmente uno pensaría que uno de los más afectados van a ser los jóvenes en esta reforma. Por ejemplo, como bien lo decía, un joven que sueñe con comprar vivienda, ya la cosa se dificulta porque el costo de la vivienda se va a incrementar. Un joven que quiere conseguir un trabajo, pues va a ser mucho más difícil porque hay menos estímulos para tener empleos en Colombia. Parte del problema de esta reforma es que va a desincentivar la inversión en Colombia, va a ahuyentar la inversión extranjera y las empresas nacionales básicamente van a buscar producir de una manera diferente porque finalmente se está haciendo imposible competir. Hoy Colombia tiene una de las tarifas más altas del mundo, combinada socio-sociedad, y vamos a pasar a la tarifa más alta del planeta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las empresas van a preferir otro lado. ¿Qué pasa con un joven que quiere crear empresa, por ejemplo? Va a tener que pagar por lo menos 67% de sus ingresos al Estado, es decir, le está trabajando al Estado y todavía no es claro para qué son estos recursos que van a recaudar. Entonces realmente los jóvenes que quieren empezar a trabajar, que quieren hacer empresa, que quieren tener un emprendimiento, que quieren comprar vivienda, se van a ver realmente perjudicados. Bueno, ya está claro que nos van a hacer pagar un montón de impuestos por varias cosas. Impuesto predial, impuesto vehicular y ahora impuesto a patrimonio. ¿Ahora tenemos que pagar doble por todo o cómo va a ser eso, Miguel? Daniela, precisamente parte del problema aquí es que se va a empezar a crear doble tributación en varios sentidos. Es decir, por los mismos activos vamos a pagar más de una vez, pero además por los mismos ingresos vamos a pagar más de una vez. Ya lo decía, frente al desestímulo a la inversión, aquí nos van a cobrar con las tarifas que yo mencionaba de socio-sociedad, que va a pasar a la más alta del mundo, pues vamos a tener que pagar básicamente 2 veces por los ingresos que produzcan las empresas. Y eso al final, vuelvo, repito, lo que hace es ahuyentar la inversión, desestimular el empleo y perjudicar a los empleados y trabajadores colombianos. Pero pasa lo mismo con los activos. Este gobierno quiere reactivar o revivir el impuesto al patrimonio, que no necesariamente per se está mal, pero la discusión sí amerita una discusión profunda. Es decir, esto no simplemente es cobrémosle a gente que tenga tantos patrimonios, porque si uno empieza a mirar la letra menuda, ve que las personas pueden terminar o esta reforma podría terminar perjudicando a muchas personas que, vuelvo, repito, no necesariamente son ricos, porque es que con el pretexto de cobrarle a ricos, este gobierno está impactando a la clase media y a hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, ¿qué está proponiendo este gobierno? Está diciendo todo aquel que gane más de 2.000, que tenga activos, es decir, un patrimonio de 2.700 millones para arriba, tiene que pagar el 0.5% al año de ese patrimonio. Y todo aquel que tenga más de 4.700 millones tiene que pagar el 1%. Eso en principio suena bien, pero vuelvo, repito, si uno empieza a desmenuzar eso, uno empieza a encontrar que pareciera injusto. Por ejemplo, si usted en esa plata que le están diciendo que es su patrimonio, usted tiene una casa, entonces tiene una casa y probablemente tenga una casa de recreo, una finquita para la familia. En el caso de Bogotá puede ser, por ejemplo, usted tiene una casa, un apartamento en Salitre, pero además tiene una casa en Choachí, pero además de eso usted es pensionado y durante la vida compró unas acciones de Ecopetrol, por ejemplo. Pues resulta que entonces usted no necesariamente es rico, es una persona trabajadora durante toda la vida. Es más, puede uno decir que probablemente comenzó de cero y durante 40, 50 años construyó ese patrimonio. Le va a tocar pagar un impuesto adicional al que paga el predial. Entonces usted le toca pagar por la finca de Choachí, por el apartamento en Salitre, ya un impuesto predial. Pero al mismo tiempo le toca pagar un impuesto patrimonio sobre esos bienes. Pero además algo todavía más grave, nada garantiza que sus activos, es decir, que su patrimonio va a producir.
Y entonces uno pensaría que es como injusto que a uno le cobren por tener y no por los ingresos. Es que al final la renta y esos tipos de ingresos es porque usted produce o usted tiene ingresos, le cobran. Pero solo por tener, pues finalmente si usted no produce lo equivalente a pagar ese impuesto, más el IPC, más la inflación, ¿qué quiere decir eso? Que con el tiempo se va a empobrecer. Hoy necesitamos terminar de reactivarnos. Si uno mira con detalle todos los golpes que le da, por ejemplo, a la industria manufacturera, acaba el impuesto, acaba por ejemplo la industria del cine, audiovisual, acaba los incentivos para el turismo, golpea el comercio, etcétera. Entonces, si uno ve todo eso, pues al final uno lo que encuentra es que en el peor momento este gobierno está frenando la economía, cuando estamos empezando realmente a llegar a los niveles de empleo y generación de oportunidades que teníamos antes de la pandemia. Ahora, claro que hay que decir, y tengo que reafirmar, que todos los esfuerzos en crecimiento económico se tienen que traducir en desarrollo social, por supuesto. Ese es el reto de este gobierno, coger todo lo bueno que está pasando en la economía y volverlo desarrollo social, pero no frenar lo bueno que está pasando en la economía. Primer punto. Segundo, es un golpe a la clase media y a los hogares de bajos ingresos. Es un golpe a los ciudadanos de a pie, eso que quede claro. Entonces no podemos olvidar que nos van a dar un golpe durísimo en los bolsillos y en los hogares colombianos. 3, va a haber un golpe al consumo. Por ejemplo, el precio de la comida se va a subir, como ya lo mencioné, y obviamente se va a afectar los ingresos y la billetera pues, de todos los hogares. 2, va a haber un problema adicional que seguramente más adelante lo van a contar aquí en otros congresistas, y es el golpe al combustible. Y si uno suma estos temas con los otros anuncios que ha hecho el gobierno, vamos a tener unos efectos durísimos. Por ejemplo, el gas domiciliario. Ya nos dijeron en el gobierno que van a dejar de producir gas y que van a importar gas de Venezuela. Eso quiere decir que se va a multiplicar por lo menos por 5 la tarifa del gas que le llegue a usted, a la persona que me esté viendo. Esa es la tarifa que tenga, la factura que tenga, va a multiplicarse por 5. Entonces súmele a esta reforma esos anuncios que al final van a golpear los hogares colombianos. Y yo terminaría diciendo que hoy en Colombia lo que necesitamos es destinar mejor la plata. Plata hay. No podemos seguir permitiendo que los gobiernos nos digan que necesitan más y más y más. Entonces, mientras cobran más, vemos escándalos de corrupción. Mientras cobran más, vemos derroche. Mientras cobran más, vemos que engrosan y engordan la burocracia. Aquí siempre hemos defendido que queremos un Estado pequeño, burocrático, para tener un Estado amplio, social. Y eso no es lo que parece que va a hacer este gobierno. Muchas gracias, senador Miguel. Mañana nos vemos a las 8 p.m. en el segundo episodio del ABC de la reforma tributaria de Gustavo Petro, donde estaremos hablando de las bebidas azucaradas, los embutidos y las comidas preferidas de todos los colombianos que se van a ver afectadas por esta reforma. Dos temas que son de extrema importancia en esta discusión de la reforma tributaria. El primero, una reforma tributaria por definición implica que el gobierno le quita dinero al sector privado. Al quitarle dinero al sector privado tiene menos dinero para invertir, para comprar, para consumir, para viajar, etc. Entonces es falso pensar que una reforma tributaria no va a tener efectos negativos sobre la capacidad de consumo de la población, sobre la capacidad de la inversión de la población. Segundo tema que me parece extremadamente importante. Es muy complicado oír al gobierno del presidente Petro hablar de esa forma tan agresiva en contra de sectores específicos de la economía, contra la minería, contra el petróleo, etc. Yo no entiendo por qué en Colombia no podemos tener una actitud como la que tienen en Australia, como la que tienen en Canadá, en la cual coexisten la economía del conocimiento, la economía de servicios con la economía extractiva, porque no es que hay que escoger entre uno y el otro, se pueden tener todos. Entonces es muy desafortunado que se quiera castigar a una industria específicamente, dizque por el propósito loable de salvar al mundo. Colombia produce 0.2% de los gases de efecto invernadero a nivel global. Es una completa estupidez hablar de acabar con nuestra industria petrolera o minera, supuestamente para salvar al mundo.